buenas tardes. Mi nombre es Manuel Alejandro Martínez Sosa. Hola, yo soy Emilio Rafael Pérez Pérez, somos de la Universidad Tecnológica de la UNICEF, de la carrera de Ingeniería en Física Aplicada del Grupo 417A, y vamos a presentar prácticas para la materia de análisis de circuitos eléctricos. Estamos afuera del laboratorio antes de empezar la práctica. Tenemos un objetivo en esta práctica: medir los valores RMS de voltaje y de corriente para calcular la potencia en un circuito. Hola, vamos a mostrar lo que es la práctica de potencia en un circuito y la potencia RMS. Para ello utilizamos un multímetro que nos ayudará a medir el voltaje y la corriente RMS. Estamos utilizando un generador de señales con un voltaje pico de 2 volts y una frecuencia de 60 Hz. Entonces procederé a medir la corriente RMS en una resistencia de 220 ohms. Eso me muestra que son 3.4 miliamperes. Ahora voy a proceder a medir el voltaje. Como estoy midiendo el voltaje RMS, eso me da un voltaje de 0.866 volts. Una vez que ya tengo los datos, procedo a calcular la potencia promedio y eso me da un resultado de 2.944 miliwatts. Ahora vamos a conectar el circuito, haciéndolo un circuito RLC en serie, para medir la diferencia que ocurre en la potencia. Voy a medir lo que es el voltaje RMS en el circuito. Eso me da un voltaje de 0.867 volts. Ahora voy a proceder con calcular la corriente RMS que circula en el circuito. Eso me da una corriente de 3.4 miliamperes. Pero una vez en este circuito utilizamos un inductor de 141 microhenries, un capacitor de 1000 microfaradios y una resistencia de 220 ohms. Calculando la impedancia del circuito, obtuvimos que es 220 ohms menos 2.6 J ohms. En su forma de fasor, la impedancia tiene 220 con un ángulo de desfase de menos 0.677. Ese es el ángulo del factor de potencia. Haciendo los cálculos, hallamos la potencia real y la potencia compleja. La calculamos. Y como se puede ver aquí, la potencia real y compleja en el circuito RLC y R, con la resistencia, son similares. Entonces se puede tomar que el ángulo de desfase es prácticamente cero, a pesar de que el circuito es capacitivo. Uh-huh. Para terminar, tenemos dos conclusiones. La primera es que la potencia promedio que consume la carga o la resistencia del circuito
que sacamos al calcular, al medir los voltajes RMS y la corriente RMS, es el mejor indicativo que tenemos para ver la potencia que se consume en la carga. La potencia instantánea que consume la carga no se puede calcular, puesto que los instrumentos que tenemos miden la potencia, el voltaje RMS y la corriente RMS. Lo más óptimo, lo más práctico siempre es calcular la potencia promedio. Como segunda conclusión tenemos que la potencia consumida en el inductor y la potencia consumida en el capacitor es cero. Llegamos a esta conclusión debido a que cuando calculamos la potencia compleja, la potencia real, que es la que estamos calculando, la que queremos calcular, no es afectada ni por el inductor ni por el capacitor, queda prácticamente igual. Por lo tanto, damos como concluida la práctica de potencia.